Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso estos lindos zapatitos. Los hice para que hagan conjunto con la chaquetita, el pantaloncito y el gorrito que ya les mostré en el canal. Son para bebitos de más o menos 0 a 3 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 a 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se pueden tejer más grande o más pequeño. Así es que asegúrense de ver ahí. También les voy a dejar los links de la chaquetita, del pantaloncito y del gorrito, ya que esos tutoriales ya se los mostré en el canal. Ahora, para tejer estos zapatitos, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para cada uno de los zapatitos van a necesitar 12 gramos, unos 7 gramos en el color celeste y aproximadamente 5 gramos en el color blanco. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer estos zapatitos yo voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño de 0 a 3 meses, que son estos zapatitos aquí. Voy a estar usando dos colores, miren, blanco y el color azul. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es una cadena. Vamos a hacer un total de 12 cadenas, miren, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miren, vamos a estar haciendo la suela. Primero estamos haciendo esta parte aquí. Si es que aquí tengo 12 cadenas. Ahora, en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3. En esta tercera cadena, que es aquí, miren, en esta barrita de la cadena, la barrita de arriba y está la barrita de abajo. En la barrita de arriba es donde vamos a hacer medios puntos altos y el primero va a estar aquí. Ahí está. En total voy a hacer 9 medios puntos altos. Ya tengo 1. En la siguiente cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 medios puntos altos. Miren, ahí está. No incluyendo estas cadenas que quedaron ahí al inicio, solamente los medios puntos altos. Ahora, en esta última cadena, aquí voy a hacer 7 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, tengo 7 medios puntos altos. Ahora, si este punto se les abre demasiado, entonces lo que pueden hacer es jalar aquí y ahí se les va a cerrar. También cuando terminemos este trozo de lana lo pueden pasar aquí por todo alrededor y se va a cerrar ese hueco que queda ahí. Ahora, en los puntos de cadenas que quedaron a este lado voy a hacer 9 medios puntos altos, empezando con este punto. Miren ahí. Ahí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está, tengo 9 medios puntos altos a este costado. Ahora, en el siguiente punto de cadena, miren que aquí dejamos 2 puntos. En este punto ahí
vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, 7 medios puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7. Ahí está. Para terminar, me voy a ir encima del primer medio punto alto, aquí, y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así termino esta primera vuelta. Empezamos con 12 cadenas. En la tercera cadena después del gancho, iniciamos con un medio punto alto y luego hicimos un total de 9 aquí para este costado. En el último punto de cadena hicimos 7 y luego continuamos a este costado haciendo 9 medios puntos altos, y en el punto de cadena que quedó aquí de los dos que dejamos hicimos 7 medios puntos altos. Así es que al final de esta primera vuelta tengo un total de 32 puntos. Ahora, para la vuelta número 2 hacemos 2 cadenas y en este mismo punto, que es el punto donde nos unimos, voy a hacer un punto alto. Las 2 cadenas no cuentan, los puntos que van a contar son los puntos altos. Ahora aquí voy a hacer un total de 9. Tengo 1, 9. Ahí está, tengo 9 puntos altos. Ahora en los siguientes 7 puntos que siguen vamos a aumentar. Voy a hacer 2 puntos altos en cada uno de los puntos. Miren, aquí está el primer punto, tengo 1 y 2. En el siguiente 3, 4. En el siguiente 5, 6. En el siguiente 7, 8. En el siguiente 9, 10. En el siguiente 11, 12. En el siguiente 13, 14. Ahí está. Tengo 14 puntos aquí para esta parte y 9 a este costado. Ahora voy a hacer 9 puntos altos a este costado. Empezando en el siguiente, voy a hacer el primero. 1, 2, y ahí está, tengo 9 puntos altos a este costado. Ahora en estos últimos 7 puntos voy a hacer 2 puntos altos en cada uno. Empezando en el siguiente tengo 1, 2. En el siguiente 3, 4. En el siguiente 5, 6. En el siguiente 7, 8. En el siguiente 9, 10. En el siguiente 11, 12. Y en el último 13, 14. Ahora, para terminar, me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminó esta segunda vuelta. Al final de esta segunda vuelta tengo un total de 46 puntos. Tengo 9 más 14 más 9 más 14, se hace un total de 46 puntos. Ahora, aquí lo que voy a hacer es, voy a cortar el hilo y les voy a mostrar una manera como unirse. Así cuando hagamos la primera vuelta aquí en el color blanco, no les vaya a quedar
un terminado así. Miren, no me gusta cómo quedó aquí, y es porque para hacer esta parte del zapatito tenemos que iniciar por la parte de atrás, y cuando pasamos aquí este punto deslizado se nota. Así es que para hacer esto, miren, vamos a cortar el hilo porque ya la suela está terminada. Ustedes van a hacer lo mismo para el segundo zapatito. Aquí voy a cortar el hilo y voy a deshacer este punto deslizado. Miren, ahí está. Aquí voy a pasar el hilo por esta lazada, que es el último punto. Miren, ahí nada más pasamos el hilo por esa lazada. Ahora con una aguja lanera vamos a hacer una unión invisible. Miren, me voy a ir aquí al inicio, voy a pasar la aguja por estas dos barritas del primer punto, de esta manera. Y ahora me voy a ir encima del último punto, de esta manera, así, miren. Y ahí está, la suela ya está terminada. Ahora van a hacer lo mismo para el segundo zapatito. Para continuar aquí vamos a hacer esta parte. Vamos a empezar con esta primera vuelta y vamos a buscar aquí el centro de este lado. Miren, aquí más o menos aquí es el centro. Aquí, miren, ahí. De aquí en adelante, este va a ser el lado de atrás y este va a ser el frente del zapatito. Y esta parte va a quedar así, miren. Esta va a ser la suela y este lado aquí va a ser el lado de adentro del zapatito. Así es que empezando en este punto de punto alto ahí, vamos a meter el gancho, jalamos una lazada y vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. En este mismo punto voy a hacer un punto alto. Ahora un punto alto en cada uno de estos puntos por todo alrededor, al modo de también terminar con un total de 46 puntos al final de esta vuelta. Aquí les voy a mostrar donde hicimos esta unión invisible. Asegúrense de jalar aquí como les dije para que este punto no se note. Ahí está. Así es que voy a hacer un punto en este y un punto en el siguiente. Y ahí está, miren, de esta manera no se va a notar el punto deslizado como se mira aquí, miren. Así es que queda un terminado más mejor. Bueno, continúen así haciendo un punto alto por cada punto, por todo alrededor. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta primera vuelta del zapatito, miren. Aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas. Las cadenas están ahí para que no quede un hueco entre el último punto y el primer punto alto. Así es que siempre nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminó esta primera vuelta. Ahora tengo un total de 46 puntos al final de esta vuelta. Para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Para esta segunda vuelta voy a hacer lo mismo que hice en la primera vuelta. Voy a hacer puntos altos por todo alrededor. Continúen así, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la vuelta 2, tengo 46 puntos, no incluyendo las 2 cadenas. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta 2. Ahora, para la vuelta 3 vamos a poner marcadores, ya que vamos a comenzar a reducir la parte del frente del zapatito. Miren, aquí estoy marcando 13 puntos. Desde aquí hasta aquí estoy marcando 20 puntos y aquí 13 puntos. Así es que para la vuelta 3 vamos a hacer 2 cadenas y empezando en este mismo punto donde nos unimos voy a hacer el primer punto alto. Luego en el siguiente un punto alto hasta tener 13 puntos aquí. Nos vemos aquí para luego mostrarles cómo vamos a hacer estas disminuciones para el frente del zapatito. Terminé de hacer estos 13 puntos altos. Ahora tengo este marcador, lo voy a retirar. En los siguientes 20 puntos vamos a trabajar 2 puntos juntos. Miren, para hacer 2 puntos juntos cargamos el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, me voy al siguiente punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y ahí está, estos 2 puntos juntos cuentan como un punto de aquí en adelante. Ahora vamos a repetir lo mismo en los siguientes 2. Cargamos el gancho, jalamos lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto,
quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y así vamos a trabajar estos puntos hasta llegar al siguiente marcador. Y ahí está. Ahora aquí tenemos 10 puntos. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora retiro este marcador y en los últimos 13 puntos vamos a hacer un punto alto en cada uno. Continúen así, terminamos esta tercera vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 3. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así terminó esta tercera vuelta con un total de 36 puntos. Ahora para la vuelta número 4 ya moví mis marcadores. Aquí estoy marcando 12 puntos. 12 puntos a este costado y para el frente 12 puntos también. Así es que aquí para la vuelta 4 voy a hacer 2 cadenas y empezando en el mismo punto donde nos unimos voy a hacer un punto alto. Ahora aquí voy a hacer un total de 12. Así es que continúen, terminemos de hacer estos 12 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 12 puntos altos para esta vuelta número 4. Está el marcador, lo voy a retirar y en los siguientes 12 puntos vamos a trabajar 2 puntos juntos. Empezando en el siguiente punto vamos a cargar el gancho, meto el gancho en ese punto, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 2 lazadas, cargo el gancho, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahí está, tengo 1. En los siguientes 2 lo mismo. Seis. Tengo el marcador, lo voy a retirar y en los últimos 12 puntos vamos a hacer un punto alto. Continúen, terminemos esta cuarta vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la cuarta vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 4. Al final de esta vuelta tengo un total de 30 puntos. Ahora ya moví los marcadores. Miren, aquí estoy marcando 12 puntos. Para el frente tengo 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y para este costado 12. Así es que 12, 12, 6. Vamos a disminuir una vuelta más, así es que aquí para la vuelta número 5 voy a hacer 2 cadenas. En este mismo punto voy a hacer un punto alto y un punto alto en cada uno de estos puntos hasta tener 12. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 12 puntos altos a este costado. Tengo este marcador, lo vamos a retirar y en los siguientes 6 puntos vamos a trabajar 2 puntos juntos. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está 1, 3. Ahora tengo el siguiente marcador, lo vamos a retirar y en estos últimos 12 puntos vamos a hacer un punto alto. Continúen, terminemos esta vuelta número 5, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 5. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 5 con un total de 27 puntos. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer una cadena. Ya no vamos a disminuir. En esta vuelta número 6 vamos a trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que empezando con este primer punto,
que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto alto en realce por frente. En el que sigue, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente en el siguiente. Punto alto en realce por detrás en el siguiente y así hasta completar esta vuelta número 6. Cuando lleguen aquí al centro donde están los dos puntos juntos, van a tratar esos puntos como un solo punto. Ya les voy a mostrar aquí cuando llegue al primer punto que hicimos de disminución. Ahí está, miren. Este es el siguiente punto. Miren, tiene dos patitas. Metemos el gancho así, agarrando las dos patitas y trabajamos el punto normal. Y así van a continuar para esta vuelta 6. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 6. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Este es el último punto. Tengo 27 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada, ya que el resto voy a continuar con el color azul. Y vamos a hacer esta parte ahora. Así es que para empezar aquí, en este mismo punto donde hice el punto deslizado, voy a meter el gancho y con el color azul aquí vamos a jalar una lazada. Voy a hacer 2 cadenas. En este mismo punto voy a hacer un punto alto. En cada uno de estos puntos por todo alrededor voy a hacer puntos altos, al modo de también terminar con un total de 27 puntos. Continúen así para esta vuelta número 7. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 7. Miren, aquí al final en este último punto voy a hacer 2 puntos. Y ahí está. Al final de esta vuelta tengo 28 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora vamos a iniciar el punto, que es este punto. Miren, el punto espina de pescado, que es el mismo punto que usé para hacer la chaquetita, el pantaloncito y el gorrito para este conjunto. Así es que aquí para empezar vamos a hacer 2 cadenas. En este mismo punto, que es el mismo punto donde nos unimos, voy a hacer el primer punto espina de pescado. Miren, aquí cargué el gancho, jalé una lazada, tengo 3 lazadas. Voy a quitar una lazada, quito una lazada y quito 2. Cargo el gancho en el siguiente punto, jalo lazada, quito una lazada, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito 2. Y ahí está. Así es como se trabaja este punto. Si ustedes ya hicieron el conjunto, la chaquetita, el pantaloncito y el gorrito, son unas expertas haciendo este punto ya. Así vamos a continuar para esta vuelta número 8. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 8. Para terminar me voy a ir encima del primer punto espina de pescado y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 9 hacemos 2 cadenas y giramos. Esta vuelta la vamos a trabajar al lado revés. Ahora empezando en el siguiente punto voy a hacer el primer punto espina de pescado. Jalo lazada, quito una lazada. Jalo lazada, quito una, jalo lazada, quito 2. Y así por todo alrededor de esta vuelta número 9. Continúen así para la vuelta 9. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 9. Esta vuelta la estamos trabajando al lado revés. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 9 con un total de 28 puntos. Ahora para la vuelta número 10 hacemos 2 cadenas y giramos. Empezando en este primer punto voy a hacer el primer punto espina de pescado. Ahí está. Y en cada uno de estos puntos por todo alrededor, al modo de terminar con 28 puntos. Esta va a ser la última vuelta, así es que continúen así. Terminamos ya de hacer esta parte y luego vengo y les muestro ya el zapatito terminado. Terminé de hacer la vuelta número 10. Al final de esta vuelta me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y luego escondí los hilos. Y ya esta parte está terminada. Miren, el zapatito ya está terminado, está precioso y así es como ha quedado. Aquí está este. Miren, ahí está.
Ahora aquí hice una cadena larga de 80 cadenas y lo que hice fue pasarla aquí en la vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Y luego nada más la saqué aquí en medio de los puntos y hice un moñito a un lado. Si ustedes gustan pueden también usar un listón, ahí va a depender de ustedes. Y bueno, ya el zapatito está terminado, miren qué lindos han quedado. Ahora les voy a dar las medidas, miren, del zapatito ya terminado. De largo tiene aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Y de ancho está midiendo aproximadamente 4 centímetros y medio, que son un poquito más de 1,5 pulgadas. Así que basado en esas medidas, estos zapatitos son para bebitos de más o menos 0 a 3 meses. Fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente los pueden tejer desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 a 24 meses. Ahora, en total, para cada zapatito van a necesitar 12 gramos. Yo usé 7 gramos en el color azul y unos 5 gramos en el color blanco. Dependiendo del tamaño que ustedes hagan, van a necesitar más o menos. Pues bueno, ahí está, así completamos ya este lindo conjunto. Ya les enseñé cómo tejer la chaquetita, el pantaloncito y el gorrito. En la caja de información les voy a dejar los links de esos tutoriales. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.